La pandemia del COVID eh, tuvo efectos en el corto plazo y eso lo vivimos. La pérdida de vidas humanas, vivimos una situación de contracción económica violenta, en el caso de República Dominicana, más del 6% de caída del Producto Interno Bruto, pero en muchísimos otros países 7, 8, 9% de deterioro de la capacidad de generación de ingresos porque nos tuvimos que quedar en las casas, hubo una situación donde no se podía intercambiar bienes, no se podía viajar, o sea que fue verdaderamente terrible la pandemia del COVID-19, pero ese es el efecto más de corto plazo. Sin embargo, hay efectos también de largo plazo. Y en ese sentido, hay un artículo que salió publicado en London School of Economics. Aquí yo se los recomiendo y lo voy a comentar. Es un artículo que resume un trabajo realizado por Nora Lustig, a quien conozco muy bien, una súper economista de la Universidad de Tulane. También trabajó en ese artículo Valentina Martínez Pavón de la Universidad de Yale, Guido Neidhofer de la SU Mannheim y Mariano Tomasi de la Universidad de San Andrés. Ellos analizaron el efecto de la pandemia del COVID-19 sobre el bienestar de la gente, pero en el largo plazo, utilizando como canal de transmisión de ese efecto negativo la educación. ¿Y cuál es la situación? Mire, la pandemia provocó el cierre de las escuelas. Provocó el cierre de las escuelas y tuvieron entonces que darse clases o intentar darse clases vía los medios digitales. Pero no todos los niños tenían computadora, no todos los niños tenían una tableta, no todos los niños tenían un celular para recibir las clases. Entonces, lo que se observó es que los niños de hogares de mayores ingresos tenían acceso a esos medios y por lo tanto pudieron seguir recibiendo clases. Clases en los cuales el contenido se adaptó rápidamente para poder enviarse y darle la clase a esos niños, que fue igual que la clase que ellos hubiesen recibido en el aula. No, para nada, para nada. Pero por lo menos recibieron algo de clase. Pero ¿qué sucede? Una gran cantidad de niños de hogares pobres que no tenían acceso a esos medios digitales sencillamente no recibieron nada o recibieron algo de muy mala calidad. En el caso de la República Dominicana, hay que señalar que se hizo un súper esfuerzo entregando tabletas, entregando computadoras, pero no fue suficiente. Y las autoridades hicieron un esfuerzo entonces en impartir docencia a través de la radio, a través de la televisión, a través de los medios normales, pero no siempre podían tener los niños de los hogares pobres acceso a esos medios tampoco. Quizás no tenían electricidad, o no tenían televisión, o no tenían radio, o sea, no tenían la oportunidad, o estaban jugando afuera porque los papás estaban estudiando. No es lo mismo que los papás llevar al niño a la escuela, dejarlo y se van, donde hay un profesor que está ahí presente y le hace estudiar. O sea que se ve claramente de que la cantidad de horas que recibió de educación un niño de un hogar rico, con un padre educado, fue considerablemente mayor y de mayor calidad que la cantidad de horas de educación que recibió un niño de un hogar pobre con un padre o una madre con un bajo nivel educativo. Entonces, eso es un primer elemento. Hay un proceso de acumulación de capital humano en lo que son las horas de educación. Y ese proceso de acumulación de capital humano se deterioró. Eso es lo que dice acá esto que vemos en este estudio de Nora Lustig, de Valentina Martínez Pavón, de Guido Neidhofer y de Mariano Tomasi. En ese estudio se ve claramente cómo hay una caída de la cantidad de horas, pero ¿qué consecuencias tiene esto? Hay un aumento de la probabilidad de deserción escolar. O, lo que es lo mismo, hay una reducción de la probabilidad de terminación, de conclusión de el bachillerato, por ejemplo. Yo le voy a dar algunos datos. Miren acá. Le voy a dar algunos datos. Fíjense acá lo que se dice para estimar este impacto que tienen. Ellos calcularon para Argentina, Brasil, Colombia y México, para estos cuatro países. Ellos calcularon primero la cantidad de pérdida de días. Fíjense en Argentina, la cantidad de días perdidos representó de un año escolar el 23% para aquellos niños
cuyos padres no tenían ni siquiera un nivel de bachillerato, mientras que para los niños de padres bien educados y con mayor nivel de ingreso en consecuencia, solamente perdieron 3%. 23 versus 3. Comencemos por ahí. Pero vámonos a lo que es la probabilidad de terminación de la escuela, por ejemplo, o de conclusión a nivel de bachillerato. Fíjense cómo bajó con relación al nivel prepandémico. El nivel en Argentina era 46.2% y bajó a 37%. En Brasil, esto fue dramático, bajó de 57.3%, bajó a 23.2%. En Colombia, la probabilidad de tú concluir tu bachillerato bajó de 26.2 a 17.7 y de 54.2 a 24.5 en México. Eso es para los padres, oigan bien, eso es los niños de padres que están en la tercera parte de menor nivel educativo. Ahora, si yo esto lo comparo con los niños de padres en el top, no hubo prácticamente un impacto negativo, no hubo una reducción de la probabilidad. Oigan bien, no hubo una reducción de la probabilidad de ustedes terminar la escuela. No hubo eso. Entonces, ¿qué significa eso? Que ahora hay una mayor probabilidad de deserción entre los niños de hogares con padres con bajo nivel educativo y, en consecuencia, poco nivel de ingreso. ¿Qué implica esto? Si yo tengo un niño que acumuló menor cantidad de horas, con menor calidad, significa menor acumulación de capital humano. Si a eso le añado que la probabilidad de deserción escolar es mayor después de esta pandemia para aquellos niños que están en hogares pobres, ¿qué implica eso? Que el nivel de ingreso futuro, si yo lo traigo a valor presente, de esos niños, de esos hogares pobres, es considerablemente menor ahora, después de la pandemia, con relación a el valor presente de los ingresos futuros de los niños de hogares más ricos. Esa distancia, que era grande, ahora es mayor. La distancia entre el valor presente del flujo de ingresos de los niños de los hogares pobres, oigan bien, el valor presente de los hogares de los niños de hogares pobres, si yo lo comparo con el valor presente de los hogares de niños ricos, esa distancia prepandémica era menor que la distancia actual. ¿Qué significa eso? Que la pandemia del COVID ha disminuido la capacidad de generación de ingresos en el futuro de los niños, que hoy en día son más pobres. Es decir, que estamos acentuando, estamos perpetuando la pobreza. El COVID ha provocado eso. ¿Cómo se puede enfrentar eso? En primer lugar, hay que evitar que eso que está en términos de probabilidad, hay una mayor probabilidad de deserción escolar, que eso no ocurra. ¿Y qué hay que hacer? Invertir más en educación, invertir más en esos niños, hacer que se queden horas extras, por ejemplo, en las clases, después en la tarde, que se le dé tanda extendida, horas de estudio extra, para que puedan fortalecer su capacidad de aprendizaje, que puedan acumular el capital humano que no acumularon durante el COVID. Y de esa forma cerrar un poco la brecha entre lo que va a ser el nivel de ingreso futuro que va a tener ese niño de un hogar pobre hoy, del ingreso futuro que va a tener un niño de un hogar que no es pobre hoy. Hay que hacer el esfuerzo. Eso ellos lo presentan para esos 4 países que le señalé a ustedes, Argentina, Brasil, Colombia y México. Pero para el caso de República Dominicana, yo le aseguro a ustedes que tendrían resultados muy similares, muy similares. Yo que conozco a Nora Lustig muy bien, estoy seguro de que ella va a querer ampliar ese estudio. Tiene una capacidad verdaderamente extraordinaria de hacer el análisis de pobreza y desigualdades de las mejores economistas a nivel mundial ahora mismo, haciendo ese tipo de análisis de cómo las intervenciones públicas o situaciones como esto de la pandemia tienen un efecto sobre los niños y su capacidad de generación de ingresos a lo largo de su vida adulta.
Y eso es algo que puede ayudar a mejorar significativamente las políticas actuales para evitar que eso que se está proyectando ocurra. Ojalá que ese estudio, y se lo voy a volver a presentar aquí, está en la página del blog del London School of Economics, sea tomado por las autoridades y que puedan ellos, entonces a partir de ahí, diseñar programas que ayuden a esos segmentos de población infantil que lamentablemente fueron los más castigados por el COVID-19. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.